Dios te bendiga. Mi nombre es Daniel Ramírez, ¿verdad? Evangelista por la misericordia del Señor. Y estamos aquí al frente tratando de compartir una palabra con cada aquel que me escucha en el día de hoy. Y el tema que estaremos tratando es acerca del perdón. Señor, dame un corazón perdonador. ¿Por qué digo, Señor, dame un corazón perdonador? Porque probablemente yo diga, bueno, yo soy capaz de perdonar, pero en el camino yo descubra que me falta la capacidad para perdonar, porque quizás yo sea capaz de perdonar a alguien que me pisa un pie, pero en el camino yo me doy cuenta entonces que no soy capaz de perdonar a alguien que me dé una bofetada. Por eso prefiero decir, Señor, dame un corazón perdonador. Y es algo que se consigue en rodillas. Porque a veces la persona que dice que es capaz de hacer algo, Dios entiende que él no ha orado lo suficiente. Él no es capaz de nada porque quien le proporciona a uno la capacidad es Dios. Y esa persona no ha buscado esa capacidad de rodillas y dice, yo puedo, yo soy. No, cuando Dios entiende que realmente a esa persona le falta ser, porque no ha ido a la fuente, no ha recurrido a la fuente, que es la fuente que nos proporciona la capacidad para poder hacer las cosas. Entonces yo prefiero decir, Señor, dame un corazón perdonador. La voluntad de Dios es que perdonemos. Uno de los grandes atributos de Dios es el perdón. Y Dios quiere forjarnos a su carácter. Dios quiere que tengamos la misma forma que Él tiene. Y en la Biblia aparecen ejemplos que son que están muy relacionados al tema del perdón. Por ejemplo, a mí me impresiona el caso de José. Cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, ellos pensaron, quizás José nos aborrecerá y nos dará el pago por todo el mal que nosotros hicimos. Y le mandaron a decir a José, José, tu padre antes de morir te dejó dicho, perdona la maldad de tu hermano contra ti, porque es bien sabido que mal te trataron. La Biblia dice que mientras aquella gente hablaban, y ellos mismos, los hermanos José, se presentaron, le dijeron, tómenos como siervo, ponnos a trabajar como siervo suyo, porque ellos reconocieron que ellos no merecían que José le dara esa mano de ayuda que ellos necesitaban en aquel lugar. Y dice la Biblia que mientras ellos hablaban, José lloró. Me impresiona que ese hombre tiene un corazón noble a tal punto que cuando sus hermanos hablaban, él lloró. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de este hombre llamado José? José le dijo, no os peséis de haberme vendido acá para Egipto, porque para preservación de vida, Dios me ha traído aquí. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Qué bueno es cuando uno puede verlo todo de un punto de vista positivo. Detrás de cada situación, por más difícil que sea, uno entender que probablemente hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios. Pero hubo una palabra que también él declaró que me llamó mucho la atención. Y él le dijo a sus hermanos, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Porque José entendía que la venganza es de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él entendía que no estaba en el lugar de Dios para hacer el papel de Dios, vengándose de sus hermanos, sino que el que tiene ese rol de tomar la represalia, de tomar la venganza, se llama Dios. Y José, independientemente del maltrato que sus hermanos le habían dado, él decidió perdonar a sus hermanos, y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que nosotros recorramos ese mismo camino, el camino del perdón. Yo recuerdo que en una ocasión mataron al hermano mío, dos muchachos, ¿verdad? Se fingieron ser estudiantes para confundir al hermano mío y lo abordaron, era motoconchita el hermano mío, y lo mataron para quitarle el motor y la pistola que portaba. ¿Y qué pasa? Pero yo recibí una palabra, en esa crisis, en ese proceso, recibí una palabra. El Señor me dijo, mía es la venganza. Recuerde que mía es la venganza. A mí me impresiona el testimonio de este hombre llamado también G. Ávila. Cuando a G. Ávila le mataron a su hija, él decidió perdonar a aquel hombre. Esa es la voluntad de Dios, que nos parezcamos a Cristo.
que adoptemos esa misma actitud que Dios tiene. Y así como Dios perdona, Él quiere que sus hijos, entonces adoptemos esa misma actitud frente al perdón. Dios quiere forjarnos y darle esa misma forma que Él tiene y la capacidad de perdonar, que el Señor le esté ayudando. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 14, Jesús les advirtió a sus discípulos, le dijo: porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, sus ofensas, vuestro Padre Celestial también los perdonará a ustedes. O sea, hay una condición para obtener el perdón de Dios, y es que nosotros estemos dispuestos a perdonar. Pero si no perdonáis, si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. O sea, ahí la Biblia está hablando claro, Jesús habló claro, Jesús está diciendo que no hay perdón para aquellos que se niegan a perdonar, que Dios nos libre de partir de esta tierra negándonos a perdonar a alguien. Porque el que partió de esta tierra sin ese perdón, entonces hay problema. Si vamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. El apóstol está diciendo que seamos benignos, que seamos misericordiosos y que nos perdonemos los unos a los otros. Usted tiene que estar dispuesto a perdonarme y yo dispuesto a perdonar a usted, porque así como yo lo puedo ofender, usted me puede ofender, viceversa. Por eso tenemos que estar dispuestos a perdonarnos los unos a los otros, como también Cristo los perdonó a vosotros. De la misma manera que Cristo nos perdonó, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar. En otras palabras, Cristo es nuestro estandarte, Cristo es nuestro ejemplo a seguir, Cristo es nuestro prototipo en cuanto a perdón se refiere. Esa es la voluntad de Dios para cada creyente, que optemos por el camino del perdón. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 18, vamos a ver qué dice la Biblia con relación al perdón. Versículo 21. Entonces Jesús se le acercó a Pedro. Entonces se le acercó Pedro a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esa fue la pregunta que Pedro le hizo al Señor. Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces, Señor? Y Pedro le contestó, Jesús le contestó: no te digo, no te he dicho hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que significa un número sin límite. Gloria al Señor. A veces el perdón se nos hace difícil. Eso no es humano, eso de perdonar es humano. Por eso esa capacidad tenemos que buscarlo de rodilla, de rodilla, de rodilla, porque a veces pensamos que somos capaces de hacer cosas, pero en el camino nos vamos a dar cuenta que no somos capaces de nada, porque no hemos recurrido a la fuente, a la fuente que suministra esa capacidad, y la fuente es Dios. Pecador, ¿cómo yo voy a la fuente? A la fuente se va de rodilla. A veces el hombre que está hablando de perdón es un hombre que no ora. La mujer que está hablando de perdón es una mujer que no ora. Dios sabe que necesita ir a la fuente, buscar esa capacidad de rodilla, porque en el camino vamos a descubrir que van a llegar situaciones en nuestra vida donde realmente no somos capaces de perdonar, sino que necesitamos esa capacidad y debemos de ir a la fuente para conseguir la capacidad de perdonar. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, también me llama mucho la atención. La consecuencia de no perdonar. Hay problemas cuando nos negamos a perdonar. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien
No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando habla de raíz de amargura, está hablando de resentimiento, está hablando de rencor. El escritor le dice a los creyentes, mirad bien, en otra palabra, ténganse mucho cuidado. No sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La raíz de amargura, el rencor, el resentimiento, el enojo en el corazón, puede impedir, puede estorbar que alcancemos la gracia de Dios, puede estorbar las bendiciones de Dios para nuestra vida, pueden estorbar respuesta a nuestras oraciones, pueden detener respuesta a nuestras oraciones. Eso es terrible, la raíz de amargura. Hay que luchar contra eso. Puede impedir que las bendiciones de Dios fluyan a nuestras vidas, la falta de perdón en el corazón. ¿Qué pasa? Yo que he sido muy lacerado, muy herido, y cuando yo me tiro de rodillas, yo le pido perdón a Dios por mi pecado. Señor, perdone todo pensamiento, sentimiento, rencor, resentimiento en el corazón. Se dice que cuando uno confiesa los pecados, automáticamente en el campo espiritual hay una limpieza que se efectúa en nuestra alma. Hay una limpieza. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, o la Biblia dice en el libro de 1 Juan capítulo 1 versículo 8, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa maldad que hay en el corazón, que se llama rencor, resentimiento, de la única manera que uno puede conseguir que el corazón se limpie de esa maldad, de esa suciedad, es confesando esos pecados internos que muchas veces se apropian, se apoderan del corazón. Confesar esos pecados internos para que el corazón se pueda limpiar, porque la raíz de amargura, el rencor, puede ser un estorbo, un obstáculo que impida que la gracia de Dios, que las bendiciones de Dios fluyan a favor del creyente. A veces los sentimientos que se apropian del corazón lo vemos como si no fuera nada, pero por un pensamiento, un sentimiento pecaminoso puede estorbar la gracia de Dios, puede impedir que nosotros disfrutemos plenamente de las bendiciones de Dios. El perdón es uno de los atributos de Dios, es una de las cualidades de Dios, y Dios quiere forjarnos a nuestro carácter, darnos esa misma forma que Él tiene, que seamos personas capaces de perdonar de la misma manera que Cristo nos perdonó, que estemos dispuestos a perdonar. Pero vuelvo y reitero, eso no es humano, es un humano, es una capacidad que viene de Dios, y muchas veces para uno obtener esa capacidad tiene que ir a la fuente de rodillas, porque en el camino nos vamos a dar cuenta que no somos capaces. Por eso yo no digo, hay que perdonar. Yo digo, Señor, dame un corazón perdonador. Ayúdame a perdonar. Porque si yo digo, hay que perdonar, probablemente estaría presumiendo realmente lo que no soy capaz de hacer. Pero cuando digo, Señor, dame un corazón perdonador, le estoy reconociendo que sin Él nada puedo hacer. Estoy reconociendo que Él es la fuente y que necesito de Él. Que Dios nos ayude, que el Señor esté revistiendo el corazón del Espíritu Santo de tal manera que seamos capaces de perdonar las ofensas, las heridas con los cuales nos hieren en el camino. Amén. Dios te bendiga.